Este video comenzará la serie de videos que está dedicada a las recomendaciones para las prácticas. Son los tips que yo misma uso día a día. Siempre trato de tenerlos en mente y escribirlos cuando me doy cuenta que sí funcionan. Sí funcionan. Son generales, aplican a cualquier obra y a cualquier intérprete. A mí me han resuelto muchos problemas. Cada nueva obra es un combo de dificultades. Algunas ya se conocen por experiencias y otras son inesperadas. Y hay muchas cosas que nosotros mismos podemos resolver, simplemente sabiendo qué preguntas hacer y cómo responderlas. Las buenas prácticas llevan al éxito y las primeras prácticas son la clave en ese camino. Bueno, nos fuimos. Contexto. Es la escena detrás del compositor. Es el ambiente en el que él se está cocinando. ¿Cómo se sentía todo eso allá cuando nacieron esos sonidos? Al salir de la casa, ¿qué se escuchaba? ¿Qué olores circulaban? ¿Se divertía mucho entonces? ¿Y cómo se divertía? Quizás no se trataba de diversión. Todo eso es el contexto. Debemos saber en qué zapatos nos vamos a poner, qué disfraz será esta vez. Porque si resultamos con un vestido de Mozart en una fábrica industrial, sería un poco confuso, ¿no lo creen? Aquí tenemos una nueva obra, una obra cualquiera. ¿Qué época es? ¿Quién la compuso? ¿Por qué la compuso? En fin, ¿qué tipo de música es? ¿Qué estilo es? Esas preguntas salen cuando ya se metieron en el papel y saben perfectamente qué verán al mirar por la ventana. Y ya todo eso del estilo y del contexto de la obra nos llevará al siguiente tip. Esto es algo divertido. Yo creo que esa es una de las razones de muchos de estar en la música. De hecho, es el momento perfecto para preguntarles ¿y por qué están en la música? ¿Y por qué practican música? ¿Por qué escuchan música? Uno disfruta mucho al escuchar música. Hoy hasta pagan por eso. ¿Y a qué te dedicas? Soy oyente de música profesional. Bueno, pero a lo nuestro. Una de las razones más grandes de sentir tanta emoción por la música es porque se nos activa la imaginación. La música es capaz de llevarnos a lugares muy lejanos. Es capaz de hacernos sentir cosas impresionantes. ¿Y qué se supone que hace el artista con la música? La interpreta de tal manera que todos esos oyentes que están de pie, acostados o sentados pueden sentir lo que el artista estaba tratando de transmitir al tocar. Porque para transmitir algo, uno tiene que imaginarse ese algo de una manera muy clara. Ya conocen ese concepto de se debe tocar al 200% porque llegará a solo un 50%. Si no, pues ahí lo tienen. Y entonces, ¿qué se hace? Se prende la imaginación. ¿Y cómo vamos a aprender nuestra imaginación? Pues estamos en el contexto. Ya medio conocemos los alrededores. El mapa del terreno ya lo tenemos en el bolsillo y ahora hay que meterse aún más profundo. Primero, el compositor hay que conocerlo. Hola, mucho gusto. Voy a tocar tu obra. Cuéntame de ti. Hay que conocer ese personaje, su carácter. A veces les saldrá una cajita de sorpresas cuando intentan entender un poquito más de ese autor. Segundo, conocer el arte del compositor. ¿Qué otras obras son representativas de él? Escuchar las grabaciones de esas obras, leer libros, ver películas. Hoy en día hay un montón de información sobre cualquier cosa. Por ejemplo, ¿sabían que Frédéric Chopin abría las puertas con un pañuelo de seda? También escuchen otros compositores que lo rodeaban, como por ejemplo cómo componía su rival principal. ¿Sabían que Piotr Ilich Tchaikovsky se enfurecía al escuchar algo sobre su colega Johannes Brahms porque lo consideraba un mediocre? ¿O que Maurice Ravel opinaba que para Saint-Saëns diseñar ropa sería mejor que componer música? Los gustos definen a la persona. Como para un compositor, los gustos musicales definen su composición. Lo que no les aconsejo es escuchar muchas interpretaciones de la obra que van a trabajar, pero sí de obras parecidas. Empezaron un preludio, hay muchos para comparar. Están tocando una sonata. Hay una cantidad de sonatas impresionantes de varios estilos que pueden escuchar. O quizás buscar aún más allá y preguntarse en qué se basó la imaginación de cierto autor cuando estaba componiendo esa obra. Un ejemplo rápido. Aquí tenemos un Etude Tableau de Rachmaninoff. Suenan como campanas. ¿Y dónde más puedo encontrarlas? Rachmaninoff tiene muchas. Mussorgsky también.
Esos rusos están como obsesionados con las campanas. ¿Y por qué? Las iglesias ortodoxas tienen campanas. Y después resulta que hay todo un arte de tocarlas. ¿No es interesante? Bueno, ¿y cuál es el resultado de toda esa cantidad de links de YouTube, de Wikipedia abiertos con campanas sonando en sus cabezas? Pues se les prendió la imaginación. Eso espero. Y entramos en un nuevo estado de sensibilidad. Se van a poner más sensibles y susceptibles a la música. Ya que se decidieron con la obra, ahora dediquen un ratico para escoger la partitura. Es importante. Las primeras partituras que encontrarán por ahí normalmente no son muy prácticas. Parecen dibujos para colorear. Aquí vamos a mostrar las frases. Un poquito de digitación quizás. Más detalles de dinámica. Pero si uno no está seguro de todo eso y apenas está empezando, ¿a quién le pide ayuda? No se preocupen, ya hay partituras coloreadas por alguien más que le van a ayudar. Hay redacciones, con comentarios, sin comentarios, de músicos profesionales que se dedicaron la vida a estudiar el arte de cierto compositor y de paso colorear sus partituras. La búsqueda será un poco más complicada cuando se trata de compositores de la época prerromántica. Estoy hablando de Mozart, Haydn y más allá Bach, Couperin. En ese entonces no era de costumbre poner algunos detalles de más a tus partituras. Además componían en cantidades desorbitantes. Miran la lista de composiciones de Mozart. Tiene un total de como 626 obras. Empezó a componer a los 5 años, se murió a los 35. Pero bueno, en fin, no tenían ni tiempo ni la costumbre de ponerle punticos en la partitura. Accenticos, fortes, pianos y todos esos detalles que nosotros necesitamos. Lo que salió, salió y ya hay que empezar a componer la siguiente. O sea que no hay que esperar muchos detalles de sus partituras. Sí, pero no, hay que saber buscar. Aquí vemos una de las partituras que acaba de encontrar de su sonata en A mayor, a la turca. ¿No tienen las mismas ganas que yo de sacar lápices de colores y empezar a colorear? Pues es que no hay nada. Articulación, digitación, dinámica, nada. Vamos a buscar mejor. Iremos a la página de InnoSLT. Buscamos la obra y vemos una gran variedad de versiones. Están normalmente organizadas por el año que han salido. Esta edición aquí es la primera. Salió en el año 1784. ¿Qué tal la primera edición? Como ya les había advertido, no tiene muchos detalles, pero al menos podemos ver la base original. Ya las siguientes versiones nos darán más información necesaria. La partitura número 2 que está aquí es una versión de edición alemana Breitkopf and Härtel. Ya está un poco más llena de detalles. Notamos la organización de las frases, también con las indicaciones de las articulaciones. Hasta hay alguna dinámica que no tuvimos en la versión original. Otra opción que verán aquí es la última que yo normalmente escojo en la mayoría de los casos. Es la más nueva presentada en esta página. Es Neue Mozart Ausgabe. Es bastante confiable y además ya un urtext oficial. Aquí la tenemos y sí se parece bastante a la original. Cuando se trata de un urtext de Mozart, con comentarios 100% confiable, la edición Henle es la ganadora. Entrando a su página oficial, desafortunadamente solo encontrarán la posibilidad de descargar gratis los comentarios. Y la versión ya tocará comprarla, pero es 100% confiable. Ya que ahora son unos expertos y ven la diferencia entre las versiones antiguas, cuando ven esto ya se sentirán diferente. ¿Qué edición es? Ni idea, encontrada por internet. Pero algo parecido verán en los manuales para estudiantes con comentarios del mismo editor. Ya que saben qué es original y qué no, ustedes mismos deciden qué indicaciones seguir. Y aquí, con la partitura escogida, pasamos al siguiente tip. Uno de los tips principales para las personas que les cuesta la lectura del pentagrama. Si no hay ninguna necesidad de aprenderse la obra de memoria, no lo hagan. Trabajen con la partitura. Síganla con los ojos cuando están trabajando. Siempre tiene que estar enfrente suyo. De hecho, yo duermo a veces con ellas, en especial la noche antes de un recital. Es en serio, superstición rusa. Lo que se debe desarrollar después de eso es la memoria visual. Prácticamente tienen que imaginarse la partitura enfrente de los ojos cuando están tocando. Hay una manera de comprobar que también conocen su obra visualmente. Háganse un día de estos este examen. Siéntense a la mesa con un pentagrama enfrente,
y traten de llenarlo con alguna sección de la obra que están practicando ahora, de memoria, sin ayuda, tratando de recordar cada detalle dinámico, articulación, comentarios del profesor. ¿Y cuándo es que vamos a empezar la práctica de verdad? Bueno, al siguiente tip. Aquí no se trata todavía de hacer un análisis detallado y profundo de su obra. Eso ya lo irán haciendo durante su práctica. Simplemente hay que tener la mínima idea de qué forma tenemos aquí. Variaciones, rondo, forma binaria, ternaria o más allá, forma sonata. Bueno, para no alargar este video otra media hora, la idea es la siguiente. Hay que entender cómo se estructura la obra, qué partes tiene, qué secciones, esas que llaman ABA. Entonces tenemos una forma en la cual tenemos unas secciones en las cuales vamos a tener algunas frases y por ahora es suficiente entender eso. Siguiente tip. Esto es de qué se trabaja primero, también el qué se trabaja hoy. Porque el qué exactamente van a trabajar es el punto. La división de frases que hicieron anteriormente ahora es muy útil. Porque ¿quién no ha cometido ese error de tocar desde el principio hasta el final 10 veces? Y ya, ahí es la práctica. Pero eso no es productivo para nada. Es una manera automática de pasar el texto sin escuchar realmente lo que están tocando, sin entender. En fin, no lo hagan. Escojan algunas frases. El fragmento que van a trabajar debe tener una forma determinada. Por decir, tenemos una frase y después otra frase y quizás otra y otra y otra. Pero ¿cómo narraríamos si fuese una frase en español, por ejemplo? Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla bla bla. La primera frase yo dije algo. Bla 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 bla. La segunda vez lo dije de una manera más expresiva. Bla 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 bla. Después pregunté. Bla bla bla. Y terminé. Bla bla bla. Entonces, ¿cómo trabajarlo en el piano? Frase por frase, llevándolas a una expresión más clara y comprensible. Además de dividirlo por frases, ahora llega la parte más técnica. Tenemos 2 manos. Trabajar con cada mano aparte, especialmente al principio de la práctica. Y después, durante la práctica, cuando ya las unieron, es importante volver a trabajar aparte con cada una, para verificar qué tal está, cómo suena, cómo se siente y qué tal se escucha. Siguiente. Cantar mucho, cantar siempre. Les tiene que emocionar tanto que hasta si se les da por bailar es una muy buena señal. La mayoría de la parte de la música clásica tiene una base común, la voz. Esas melodías armoniosas es el canto. Algunos compositores lo mencionan mucho en su arte, otros componen mucho para la voz y eso influye directamente en su música. Los instrumentos sinfónicos también son una prolongación de lo que antes hacía la voz. Bueno, pues ya después se desarrollan tanto que ya es difícil para un cantante competir con un violinista. Pero ¡está cantando el vuelo de la abeja! Bueno, los convencí que todo viene de nuestra voz. Canten más, canten sin pena, canten mientras que estén tocando, practicando, y eso los acercará mucho más a la música. Como ya no les da pena cantar, es el momento perfecto para recordar otro arte antiguo: el teatro. Estamos haciendo arte, ¿no? Estamos usando la imaginación, estamos pasando emociones, creando emociones. Si un día me desperté feliz, tranquila, llena de energías, mi perro me está sonriendo, tuve un hermoso y delicioso desayuno y me acerco al piano y debo tocar esto. Eso es ser actor, transformarse, ponerse en los zapatos y los vestidos necesarios. Eso hará fluir la música hasta por las entrañas. Ya la van a respirar y sentir como su propia creación. Y lo será después de todo este trabajo de interpretación que han hecho. Pero si yo solo quería tocar el piano. Pues yo les estoy proponiendo ir un poco más allá de solo tocar como y cuando sea necesario. Esa es la música, llena de mensajes, sensaciones, recuerdos, pensamientos, escenas enteras de algunas ocurrencias. Valen la pena las prácticas, las horas de búsqueda, de investigación. Y por eso es que yo sigo y sigo repitiendo la misma pregunta. ¿Recuerdan qué es lo más importante? No olvidarse de la música.
Muchas gracias por estar aquí otra vez. Cuéntanme qué tips tienen ustedes, qué les ayuda, qué música les gusta y suscríbanse si no lo han hecho todavía.